En este parcial lo que vamos a estudiar es tórax y abdomen, ¿verdad? Pero yo voy a iniciar explicando lo que son arterias y venas desde esta región del cuello. Entonces, esta vena que ustedes ven aquí es la vena yugular interna, izquierda, y esta es la vena subclavia. Entonces, la unión de la vena yugular izquierda con la subclavia izquierda forman el tronco venoso brachiocefálico. Y del otro lado es igual, la unión de la vena subclavia derecha con la vena yugular interna derecha van a formar el tronco venoso brachiocefálico derecho. O sea que en resumen, la unión de la yugular interna con la subclavia forman los troncos venosos brachiocefálicos. Ok, fíjense bien que aquí en la vena, perdón, en el tronco venoso izquierdo drena la vena tiroidea anterior o yugular anterior, la vena tiroidea anterior. Ahí vamos bien. Ahora, si ustedes se fijan, la unión de las dos venas, de los dos troncos venosos brachiocefálicos forman a la vena cava superior. La unión de los dos troncos venosos brachiocefálicos, o sea, el derecho y el izquierdo, forman a la vena cava superior. ¿Y quién drena en la cava superior? Drena la vena ácida, que es esa que está aquí. Esta es la vena ácida, que drena en la cava superior. Y obviamente la cava superior drena en la aurícula derecha del corazón, en el seno de la vena. Ok. Ahora hablando de las arterias, vamos a ver que las arterias, la primera arteria, por decirlo así, o la arteria principal es la arteria aorta. Y sabemos que hay una arteria aorta ascendente, después hay un callado de la aorta y después hay una aorta descendente, que tiene una porción torácica, aquí se ve, y la porción abdominal. ¿Qué vamos a decir entonces importante ahorita? Bueno, el callado de la aorta da 3 ramas. De derecha a izquierda esas ramas son el tronco arterioso brachiocefálico. Arterioso brachiocefálico es este. La arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Repito, el callado aórtico da 3 ramas, de derecha a izquierda. El tronco arterioso brachiocefálico, la arteria carótida primitiva derecha o común derecha es lo mismo, y la arteria subclavia, perdón, esta es izquierda, ¿no? Izquierda, y la arteria subclavia izquierda. Recuerden que este es el músculo escaleno anterior que divide a la arteria subclavia en 3 porciones. Lo habíamos visto desde el primer paso. Hasta ahí terminamos con esta parte que quería explicar acá de las arterias. Ahora voy a hablar de estas 3 estructuras que están aquí. Bueno, primero voy a hablar del mediastino. El mediastino es un espacio. El mediastino no es una estructura, sino que es un espacio donde hay estructuras ubicadas en él. Y se divide en un mediastino superior y en un mediastino inferior. El mediastino superior del inferior, quien lo divide es el ángulo de Lowes, que acuérdense que ese es de la articulación manubrio esternal del esternón. Entonces, el mediastino superior es de aquí para arriba y el mediastino inferior es de aquí para arriba y de aquí para abajo. O sea, de la bifurcación de la tráquea para arriba es mediastino superior y de la bifurcación para abajo es mediastino inferior. Y el mediastino inferior, a su vez, se divide en 3. En un mediastino anterior, en un mediastino medio y en un mediastino posterior. Entonces, el corazón está en el mediastino medio, ¿verdad? Todo lo que está delante del corazón es mediastino anterior y lo que está detrás del corazón es mediastino posterior. Y hay estructuras que hay ahí, como por ejemplo en el anterior el timo, en el medio el corazón y los grandes vasos, y en el posterior ahí ven el esófago, los nervios vagos, la aorta, el conducto torácico, etc. Y en el examen les preguntan qué estructuras están. Bueno, ahora voy a hablar de estas 2 estructuras. Este es el esófago, y este que está aquí es la tráquea. Entonces el esófago comienza por debajo del cartílago cricoides, o sea en C6, la 6ª vértebra cervical, y termina en la unión gastroesofágica, en el abdomen. Se ve, o sea que comienza en el cuello y termina en el abdomen. Y es un órgano elástico, muscular, que tiene 2 capas musculares, una longitudinal externa que es esquelética y una circular interna que es lisa, un músculo liso. Está inervado por ¿quién habíamos dicho? Principalmente por los nervios vagos, pero también por
simpático, que se unen para formar lo que es el plexo vagal o el plexo esofágico, que le dice a la gente, ¿verdad? Bueno, ¿qué voy a decir del esófago? Comienza a nivel de C6, por debajo del cartílago cricoides y termina en la unión, habíamos dicho, gastroesofágica. Tiene 3 porciones, una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Tiene 2 curvaturas, una curvatura superior que es hacia la derecha y una curvatura inferior que es hacia la izquierda. Por eso el estómago lo tenemos a la izquierda, ¿verdad? Entonces el estómago busca llegar al estómago haciendo la curvatura inferior hacia la izquierda. También tiene 2 esfínteres, un esfínter superior en su inicio y un esfínter inferior aquí abajo. Cuando ese esfínter falla es una de las causas de reflujo gastroesofágico. Y la otra cosa es que tiene 3 constricciones el esófago. 3 constricciones. La primera en su inicio, la segunda por detrás del bronquio principal y la tercera, el bronquio principal derecho, ¿eh? Y la tercera en la unión gastroesofágica. 3 constricciones. Mide entre, ¿cuánto? 25 y 30 centímetros. Un poco más largo en el hombre, en la mujer. Cheque con el esófago, ¿no? Y su función principal es la conducción de alimentos, líquidos, medicamentos hacia el estómago. Después vamos a ver la otra estructura que les dije que iba a hablar, que es esta que está aquí, que es la tráquea. La tráquea también es un órgano central, pero está un poco desviada hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, la tráquea mide la mitad más o menos de lo que mide el esófago, o sea que mide unos 15 centímetros. 15 centímetros, siempre sigue siendo más larga en el hombro, un poco más larga. Y la tráquea termina aquí, en este punto donde ella se divide en bronquios principales, en primario. Entonces, ese punto donde se divide se llama bifurcación de la tráquea y no se llama carina, porque la carina, en el último anillo de la tráquea, pero en la parte interna, ¿verdad? Hay un tabique de cartílago, en la parte interna, ese tabique se llama carina, pero la bifurcación de la tráquea es aquí. Entonces en el examen esta es bifurcación de la tráquea, no es carina. Ok, bueno, está hecho por anillos, miren los anillos de la tráquea, y los ligamentos entre cada anillo se llaman intertraqueales, los ligamentos están en forma de C y está relacionado anatómicamente en su parte posterior con el esófago. Ok, entonces, y esta que ven aquí es la aorta, ¿verdad? Ah, bueno, voy a decir algo de los bronquios principales. Hay un bronquio principal derecho y izquierdo. Si yo les dije que la tráquea estaba desviada un poco hacia ¿dónde? Hacia la derecha, quiere decir que está más cerca del pulmón derecho. Por eso el bronquio principal derecho es más corto, ¿lo ven? Que el bronquio principal izquierdo, que es más largo. Sí, y eso hace que la mayor parte de cuerpos extraños que pasan del aparato digestivo al respiratorio, por medio del agujero piriforme, van a llegar, o ¿dónde se van a trabar? Y casi siempre, ¿dónde los vamos a encontrar? En el bronquio principal derecho, que es más directa la llegada. Este es más horizontal, ¿lo ven? Más así, ¿ven? Y este derecho es más vertical, o sea, el derecho es más así y el izquierdo es más así, más horizontal. Ok, y también es más largo. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, de ahí no recuerdo nada más que decirles ahorita. También tenemos los pulmones, ¿verdad? De corazón vamos a hacer un video solo de corazón. Tenemos los pulmones. Los pulmones obviamente son 2, son estructuras cuya principal función es el intercambio de gases, O2 y CO2. Esto que ven aquí es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. Están envueltos por pleuras. Las pleuras son tejido conectivo, ¿no? Y la pleura hace una reflexión sobre sí misma, o sea, es como una bolsa la pleura, ¿no? Y tiene una parte que está unida al tórax y se llama pleura parietal, pero tiene otra parte que está unida ¿a quién? Al pulmón, y esa se llama pleura pulmonar o pleura visceral. Entonces la pleura, hay una pleura parietal y pulmonar. Cuando yo dije que hace una reflexión, es que ella va así, ¿ve? Y reflexión es que dobla sobre sí misma, ¿verdad? Al doblar sobre sí misma quedan 2 hojas. La que queda pegada a la pared torácica es la pleura parietal y la que queda pegada al pulmón es la pleura visceral. Y en medio de esos 2 pleuras hay un espacio, entonces se llama espacio pleural y contiene líquido pleural. Ok, otra cosa importante es que la pleura parietal
la pleura parietal está unida a la pared torácica por medio del ligamento, bueno, por medio de la fascia endotorácica, que es un ligamento, fascia endotorácica. Entonces, esto blanco que ven aquí, o claro, no sé si es blanco o azul, esa sería pleura parietal. ¿Se ve? Hay diferencias entre un pulmón y otro, como por ejemplo, el pulmón derecho es un pulmón que es más corto, pero es más ancho. El pulmón izquierdo es más largo, pero es más angosto. ¿Por qué es más corto este? Porque el lóbulo derecho del hígado, ustedes lo ven que es grande, empuja sobre el músculo diafragma y este a su vez sobre el pulmón, haciéndolo más corto, pero más ancho. Y el pulmón izquierdo, como el lóbulo izquierdo del hígado es más, menos pronunciado hacia arriba, entonces queda más largo, pero queda más angosto. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el pulmón izquierdo solo tiene 2. Ya llevamos 2 diferencias, ¿no? Que uno es más alto, perdón, más corto y angosto, y ancho, perdón, el derecho, y que el izquierdo es más largo, pero más angosto. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Y el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Esa es otra diferencia. La otra diferencia serían las cisuras o las líneas, ¿va? Esta línea se llama línea horizontal y la otra línea, esta se llama línea oblicua. O sea, en el pulmón derecho, la línea horizontal y la línea oblicua dividen a los lóbulos pulmonares, pero en el pulmón izquierdo solamente tenemos la línea oblicua. Se ve que hay diferencias entre los pulmones. La otra cosa que quiero decir es que el pulmón izquierdo, este es el lóbulo superior, ¿no? Aquí se ve la línea, este es el lóbulo superior. En la parte inferior del lóbulo superior hay una língula en el pulmón izquierdo, una língula, y este es como una analogía, podríamos decir, de lo que sería el lóbulo medio, o sea, hace el papel del lóbulo medio. Entonces, esa es la otra diferencia, que el pulmón izquierdo tiene una língula y también tiene aquí una impresión cardíaca. ¿Ven la impresión cardíaca? ¿Qué más podemos decir? Otra diferencia es, bueno, esto que ven, lo blanco aquí, eso es pleura, ¿verdad? Pleura pulmonar. Pero la pleura deja un espacio para que algunas estructuras entren y salgan del pulmón. Ahí hay que entender 2 conceptos, ¿verdad? El concepto de lo que es el hilio pulmonar y el concepto de lo que es el pedículo pulmonar, que son 2 conceptos diferentes pero relacionados y que se confunden a veces. El hilio pulmonar es ese espacio por donde las estructuras entran y salen del pulmón. ¿Se entiende, verdad? El hilio pulmonar es el espacio por donde entran y salen. El pedículo pulmonar son los bordes de la pleura que forman el hilio. ¿Se entiende, verdad? Ahí está en el libro eso, para que lo vayan a revisar. En el pulmón derecho, de superior a inferior, en el pulmón derecho, las estructuras importantes que entran en el hilio, de superior a inferior, esa es otra diferencia. En el derecho son bronquio, arteria y vena. Bronquio, arteria, son estas, y las venas, de superior a inferior. Las venas siempre son inferiores en los 2 pulmones. Derecho, bronquio, arteria y vena. En el izquierdo, arteria, miren primero, bronquio, que es este de aquí, el segundo, y vena. Ok, yo estoy hablando de la generalidad, bronquio secundario, terciario, cada lóbulo es segmentado, pero eso lo tienen que estudiar del libro. Entonces, hasta aquí vamos claro, ¿verdad? Con las diferencias. Y fíjense bien que la pleura, después de formar el pedículo, hace pues se convierte, digámoslo así, como en un ligamento que llega hasta el diafragma, este que va aquí, y se llama el ligamento triangular del pulmón, pero también se puede llamar ligamento pulmonar. Ok, hay un montón de cosas que falta decir, pero eso es lo básico. Y importante, tanto la pleura como el pulmón tienen porciones, ¿verdad? Tienen una porción, la que está viendo el mediastino, ¿cómo se va a llamar esa porción del pulmón o de la pleura? Mediastínica. La que está cubierta por las costillas, ¿cómo se va a llamar? Porción costal. Y la que está por el diafragma, ¿cómo se va a llamar? La que está por porción diafragmática, y arriba se llama cúpula del pulmón. Entonces, tanto la pleura, si les preguntan porciones de la pleura o porciones del pulmón, cúpula, porción costal, porción mediastínica y porción diafragmática. Ok.
después vamos a hablar del corazón